Estamos estudiando el libro del Éxodo. El libro del Éxodo es importante, yo les decía a ustedes, porque es todo hecho, dice San Pablo en Carta a los Hebreos, que todo el hecho del Antiguo Testamento tiene una implicación en el Nuevo Testamento. San Pablo dice que lo que en el Antiguo Testamento es prefigura, en el Nuevo Testamento es realidad. Y el libro del Éxodo, ¿se acuerdan lo que yo les dije la semana pasada, cómo le llamaban al libro del Éxodo? Bueno, se le dice Shemot en hebreo, pero estoy preguntando cómo le decían, o cómo dicen el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo es el Evangelio, la buena noticia del Antiguo Testamento. Pero es muy importante porque fíjate lo que dice Isaías 43:16. Isaías 43:16 dice, así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas. El que hizo salir carros de guerras y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán. Se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas. No piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y río en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido, el pueblo que yo me formé para que pregonara mi alabanza. Si ustedes fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, sobre todo en el versículo 19, dice, yo estoy por hacer algo nuevo. Dice que dice después, pondré un camino en el desierto. O sea que el profeta Isaías está anunciando que va a haber un nuevo éxodo. Así como hubo un éxodo en el Antiguo Testamento, va a haber un nuevo éxodo. Y según leamos el libro del Éxodo, se van a dar cuenta que el libro del Éxodo nos habla de la huida de la esclavitud de Egipto, de la Pascua y del Cordero. Y así dice el profeta Isaías y después Jeremías que el Señor va a preparar un nuevo éxodo. ¿Cuál es el nuevo éxodo que el Señor va a preparar? A ver si ustedes se imaginan. Andan bastante mal. No, sí, tienen imaginación para las cosas malas, pero para las cosas buenas. Dice el Señor, ya hubo un éxodo, ¿no? ¿Qué cosa fue el éxodo? Sacar al pueblo del pueblo de Dios, ¿de dónde? De la esclavitud. Y llevarlo a una tierra nueva. Dice el profeta Isaías que va a haber un nuevo éxodo. A ver si alguien se imagina cuál es el nuevo éxodo. La nueva Jerusalén es la meta. Pero ¿cuál es el éxodo? Como andan, tienen tampoco imaginación. El éxodo es la iglesia. El éxodo es la iglesia. No, el éxodo es la iglesia. Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Y por dónde fue el éxodo? Por el desierto. ¿Qué fue el éxodo? Un caminar. ¿En busca de qué? De la tierra prometida. ¿Qué cosa es la iglesia? Un caminar y caminar y caminar. ¿En espera de qué? Como dijo Lucía, de la nueva Jerusalén. Por eso la iglesia va a ser un nuevo éxodo. Y así el antiguo éxodo tuvo una fiesta. ¿Cuál fue la fiesta del antiguo éxodo? La Pascua. El nuevo éxodo de la iglesia tiene una fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La Eucaristía. Y así el antiguo éxodo tuvo un cordero, el cordero de la Pascua. ¿Cuál es el nuevo cordero del nuevo éxodo? Cristo Jesús. Tú ves por eso que es importante entender el éxodo, porque como le he dicho en todas estas clases, cuando ustedes entiendan el éxodo, van a empezar a entender la iglesia. Por eso es tan importante conocer el libro del Éxodo. No es un libro histórico, es un libro que el que lo entienda bien va a entender la iglesia, porque lo profetizó Isaías y Jeremías. Vamos a ver después que va a haber, el Señor va a sacar un nuevo Éxodo con un nuevo pueblo. Dice, nos quedamos en Éxodo 5, se recuerdan cómo el Señor, Moisés se encontró con el faraón, vimos explicamos los 3 signos que le dio el Señor de la serpiente, el báculo se convertirse en serpiente, la lepra, y vimos cómo el agua se convertía en sangre. Lo explicamos bien la semana pasada. Vimos que el corazón del faraón se endureció y le puso más trabajo a los
a los israelitas. Vemos como los israelitas, cuando Moisés volvió, le dijeron, oh, sí está bien, ya nosotros queremos saber más del Señor que tantos problemas nos ha causado. Pero recuérdense que dijimos que todo lo, dice San Pablo en la carta a los romanos, que todo lo que obra para bien de los que aman al Señor. Por eso vemos que el Señor le pide a Faraón que deje salir a su pueblo, ¿por cuántos días? Por 3 días. ¿Para qué? Para adorar. Le expliqué la semana pasada que si el Faraón dice, ok, que Israel salga 3 días y que después regrese, ahí se hubiera acabado el libro del Éxodo. Hubieran ido 3 días, hubieran adorado, hubieran regresado, hubieran seguido esclavos. Una obra mala, que es que el corazón de Faraón se endureció, Dios dice, ya no son 3 días de adoración. Mi pueblo va a transferir el servicio a Faraón a mi servicio de adoración. Y vemos como de la dureza del corazón de Faraón sale la liberación de Israel. En el capítulo 7, en el capítulo 7, vamos a ver hoy una de los grandes textos que las personas siempre han leído del Éxodo, que son las plagas. Dice en Éxodo 7, versículo 13, sin embargo el corazón del Faraón se endureció y no le hizo caso a lo que había dicho el Señor. El Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón se ha obstinado, se niega a dejar salir al pueblo. Preséntate al Faraón por la mañana cuando vaya hacia el río, espera a la orilla del río llevando en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente. Y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy tu Dios. Con el cayado que tengo en la mano golpearás las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán, el río quedará apestado y los egipcios no podrán beber del agua del río. Aquí comienza la historia de las plagas. Fíjate qué interesante. ¿Qué le dice continuamente el Señor a Moisés? Que tenga en la mano, ¿qué cosa? El cayado. ¿Dios necesita que Moisés tenga un palo en la mano para hacer milagros? No. Sin embargo, Dios, ¿qué le dice a Moisés? Agárralo, no lo sueltes. ¿Por qué? Porque el cayado es símbolo de ¿qué? Del poder de Dios. Ahí tú ves que Dios necesita símbolo. Porque Dios le hubiera hecho a Moisés, ve y dile que con mi poder se hubiera podido hacer. Sí se pudiera hacer. Sin embargo, Dios quiere que lo que es invisible se vea. Y esos son los signos en la iglesia que los protestantes no entienden. Los signos en la iglesia son necesarios. No son necesarios. Pero Dios quiere que haya signos en la iglesia para que nosotros veamos y nos recordemos tal como... Aquí pudiéramos decir que a la larga puede ser que el bastón se convierta en una idolatría. Porque la gente van a decir, el poder ¿dónde está? En el bastón. Una persona inteligente sabe que el poder no está en un pedazo de madera, que el poder es del Dios de Israel. Y así lo entendió. Una persona inteligente sabe que las imágenes no tienen ningún poder, que son sencillamente signos sagrados. A mí me maravilla, para no decir que me molesta, que los protestantes piensan que nosotros somos tan estúpidos. Porque ellos piensan que somos tarados. Los protestantes piensan que nosotros pensamos que esa estatua es Dios de verdad. Yo creo que ellos están más preocupados por las imágenes que nosotros. Porque el centro de la iglesia no son las imágenes. Yo jamás me acuerdo de las imágenes. ¿Quién es el centro de la iglesia? Cristo y la Eucaristía. Ellos son los que son obsesivos con algo que es secundario en la iglesia. Y no solo que no es que es secundario, sino que la iglesia lo usa como Israel usaba, cosas visibles que hablan de lo invisible. Y uno de los casos que ustedes pueden poner por ejemplo es el bastón de Moisés. ¿Era necesario? No. ¿El poder estaba en el bastón? No, pero el bastón simbolizaba visiblemente el poder de Dios que es invisible. Y aquí comienzan las plagas, que no las vamos a leer porque son muy largas. Solamente las vamos a mencionar. Vamos a mencionar las plagas y vamos a ver el porqué de las plagas. Nosotros, a no entender cómo vivía Egipto, no podemos entender muchas veces lo que dice el libro del Éxodo. Por eso, para leer los libros de la Biblia, uno tiene que tener la mentalidad del momento. La vida de Egipto la controlaban los dioses. Y no un Dios, muchos
muchos dioses, las plagas. ¿Qué es lo que va a las plagas que a nosotros nos parecen castigo de Dios? Las plagas son ataques a los dioses de Egipto. Por ejemplo, la primera plaga. ¿Cuál es la primera plaga? Que el río se convierta en sangre. Uno de los dioses más poderosos de Egipto era el dios Hapi. Que no es Happy como Happy de contento, Happy con I de puntito. ¿Quién era el dios Hapi? El dios Hapi era el dios que custodiaba el Nilo. El Nilo era esencial para la vida de Egipto. Si el Nilo se extinguía, Egipto se moría. Y lo primero que Dios le va a demostrar a Faraón, que él tiene poder para acabar con el Dios que le da vida ¿a quién? A Egipto. Por eso es que las aguas se convierten en sangre, se ponen putrefactas, para que Faraón vea que Dios tiene poder sobre el Dios del Nilo. ¿Cuál es la segunda plaga? La rana. Otra de las diosas del Nilo también era Het, que era una diosa que tenía forma de rana, que era el dios que fecundaba las tierras de Egipto cuando el Nilo se desbordaba. ¿Y qué hace que esa plaga que era de fecundidad para las tierras de Egipto se convierte en una maldición para Egipto, que todo el país se llena de ranas? Imagínate que tú te vas a acostar a dormir y cuando sacudes las ranas, la sábana te salen 15 o 20 ranas. Y vas a cocinar a ver la cazuela está llena de ranas. Te vas a bañar y el agua de la bañadera. Una cosa que esa diosa rana, que era una bendición para la fecundidad de Egipto, Dios dice, ese mismo Dios yo lo puedo usar para castigarte a ti. ¿Cuál es la tercera plaga? Mosquito, más bien era una especie de mosquito chiquito que eran como los piojos. Sí, era una especie de mosquito que nosotros no conocemos. En Cuba había un mosquito parecido a ese que le decían jején, que era un mosquito muy chiquito. Ese era el dios Get, que era el dios de los mosquitos, era el dios de la tierra. Era el dios que adoraban los egipcios como el dios de la tierra. La otra plaga es el de los insectos, de las moscas. Era el dios Huatzit, que era un dios que tenía forma de mosca. La quinta plaga era la extinción del ganado. Y era Hathor, una diosa que tenía forma de vaca, que adoraban los egipcios. La sexta plaga son las úlceras, que era Semek, la diosa sanadora de Egipto. Vemos como la diosa que se podía sanar, llena a la gente ¿de qué? De plaga. La séptima plaga es el granizo, Set, que era el dios de la tormenta, y Nut, que era la diosa del cielo. La octava plaga, la langosta, que eso está en Éxodo 10, 1, 20. Es el ataque a Osiris, que era la deidad agrícola. ¿Qué hicieron las langostas? No las langostas que se comen, sino las que vuelan. ¿Qué hicieron las langostas? Se comieron todo la cultivo de Egipto. La novena plaga, las tinieblas, era Ra, que era el dios principal de Egipto, que era el dios del sol. Y Tot, que era el dios de la luna, pero sobre todo el dios Ra, que sacaban en una barca que paseaban por el Nilo. Y la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Quién era la encarnación de todos los dioses? El faraón. Vemos que muere la descendencia del faraón. O sea que vemos que las plagas, que nosotros cuando las leemos no la entendemos, porque ranas y mosquitos, vemos que todas esas plagas que para nosotros no dicen nada, fueron ataques del Señor ¿contra quién? Contra los dioses principales de Egipto, para decir, yo tengo poder sobre los dioses de Egipto. Pero también no solo fueron, no fueron también ataques a los dioses de Egipto, fueron también recordatorios al mismo tiempo para el faraón de cosas, realidades que estaban sucediendo de Egipto hacia Israel. ¿Dónde vivía Israel? Egipto obligaba a Israel a vivir en las orillas del Nilo, entre el fango del Nilo. El fango del Nilo es un fango rojizo, porque son las tierras que bajan de Etiopía.
y los egipcios purificaban las aguas del Nilo para tomar, pero Israel tenía que beber de las aguas llenas de fango del río. ¿Y qué pasó con el agua de Egipto? Se pudrió. O sea, el Señor le está diciendo a Egipto, tú obligas a beber esa agua a Israel. Ahora tú vas a saber lo que es beber un agua estancada y apestosa. Israel, que vivía en la orilla del río, en las cabañas, las casas de los israelitas, de que estaban llenas de ranas. De ranas. Todo Egipto se llena de ranas. Para que Egipto entienda lo que están pasando las mujeres israelitas, ahora lo están pasando ¿quiénes? Las mujeres egipcias. Los piojos, los insectos, los mosquitos, toda la orilla del Nilo estaba llena de insectos. Esa era la vida de los hebreos. Eso pasa a Egipto. Los israelitas que andaban la vida entera entre el fango y entre el agua tenían los pies llenos de ¿qué? De úlceras. Eso, de llagas. Eso es lo que pasa a Egipto. Los israelitas no podían recosechar. Tenían que conformarse con lo que sobraba. ¿Qué pasa con la cosecha de Egipto? O sea, las tinieblas. A Israel no le permitían hacer ventanas a las chozas de ellos. Solamente podía tener una puerta de entrada a la cabaña. Esas casas dentro de Israel, de los israelitas vivían dentro de sus casas en pura tiniebla. Las tinieblas se asumen en Israel. Y por último, ¿qué mandó hacer Faraón? Matar todos los hijos varones de Israel. Van a morir todos los hijos varones de Egipto. Si ustedes ven la plaga, lo que le sucedió a Egipto no fue nada diferente de lo que Egipto le hacía a Israel. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Castigo de Dios. Dios no castiga. El que conoce el corazón de Dios sabe que Dios no castiga. Dios es un padre. Y un padre bueno. Porque hoy en día, desafortunadamente, hay muchos ejemplos de padres malos. Y por eso que el sentido de paternidad de Dios como que se ha perdido un poco. Muchas veces cuando uno dice Dios es un padre y un hijo que ha pasado por una experiencia de tener un mal padre, pues puede llevarse un concepto erróneo de quién es Dios. Estamos hablando de los padres que son buenos. Por eso hoy en día a mucha gente le cuesta trabajo entender esta relación de paternidad de Dios. Pero un padre bueno no castiga. Un padre bueno corrige. Un padre que no corrige, yo creo que es un padre que no ama. Un padre que no le importa que el muchacho venga temprano, que venga tarde. Un padre que no le importa que el muchacho se aparezca con ropa nueva sin saber de dónde salió la ropa. Yo creo que ese padre que no corrige a un muchacho, ese padre no ama al hijo. Un padre que verdaderamente ama al hijo lo está siempre como corrigiéndolo. Tiene la obligación de corregirlo. Porque si no lo corrige, ¿para quién va a hacer el daño? Para el hijo. Yo se lo decía en este último retiro de Nuevo Caminar, que yo di la charla de los sacramentos. Había muchos muchachos jóvenes de 15, 16 años en el retiro de adicción. Y yo se lo decía a ellos. La persona que más los quiere a ustedes es la persona que más les molesta a ustedes, que es los padres de ustedes. Y tú sabes por qué ustedes decían a los muchachos, tú sabes por qué los padres de ustedes los molesta tanto con la adicción de ustedes, porque los ama. Si los padres de ustedes no los amara, los padres de ustedes no les importara que ustedes cogieran droga o no, o que hicieran de su vida un desastre. Yo se lo decía, tú ves ustedes que tanto desprecian a los padres porque los padres de ustedes los están molestando. El día que ustedes cojan sida, o el día que ustedes caigan presos, los únicos que los van a ir a ver son sus padres, no son ninguno de sus amigos. Porque ya yo viví ese caso con alguien de mi familia. Un muchacho muy bien parecido, de 18, 19 años, que pensaba que se la sabía todo y no escuchaba consejo de... Y la última vez que yo lo vi, yo le he hecho ese cuento otras veces, la última vez que yo lo vi en el mall, me tropecé a ese muchacho en el mall, le dije, fulano, ¿cómo está tu abuela? Y él me dijo textualmente, a mí que me importa esa vieja... Tú sabes, la próxima vez cuando lo vi, en el hospital muriéndose de sida, pesando 70 y pico de libras. ¿Y tú sabes quién estaba al lado de la cama? La vieja es la que estaba al lado de la cama. Ningún amigo estaba allí. Esos son los que aman. ¿Por qué le caía tan mal la abuela? Porque la abuela siempre estaba encima de él, corrí. Y es lo que me dijo, ojalá yo le hubiera hecho caso a mi abuela. Y murió, gracias a Dios, en las manos de Dios, porque recibió el sacramento y murió reconciliado con Dios, sabiendo que se iba a morir. Él aceptó que él estaba así por culpa de él.
El Señor le dio esa gracia. Pero así es como actúa Dios con nosotros. Por eso que nosotros muchas veces tenemos la misma reacción que este pariente mío que yo vi en el mall. Y la agarramos con Dios porque Dios nos corrige. Pero y lo dice la palabra de Dios, te corrijo porque te amo. ¿Tú sabes cuándo tú tienes que preocupar? Tú tienes que preocuparte cuando Dios no te corrija. Cuando Dios no te corrija, quiere decir que se acabó tu tiempo. Mientras Dios te esté corrigiendo, quiere decir que sobre ti todavía está la mirada paternal de Dios. Y Dios trató de corregir a Egipto, pero como pasa en nuestra vida también, muchas veces Dios nos corrige y hay dos opciones. Cuando la corrección del Señor cae sobre ti, o tu vida cambia o tu vida se endurece. ¿Cuánta gente yo conozco que viene la corrección de Dios y en vez de cambiar, se le pone el corazón más duro? Eso fue lo que le pasó a Egipto. El Señor fue demostrándole a Egipto lo que Egipto le hacía a Israel. ¿Para qué? ¿Para ponerlo bravo? No, para que dijera, mira lo que pasan los israelitas, vamos a cambiar de forma de ser. Y el corazón de Faraón de Egipto cada vez se endureció más. Y al final, ¿qué llegó? La muerte de los primogénitos. Y cuando mueren los primogénitos, que muere el hijo del Faraón, es cuando el Faraón dice, váyanse. Ay, hermano, pero cuánto sufrimiento. Porque nosotros leemos las 10 plagas así rapidito, pero estas 10 plagas fueron meses y meses de sufrimiento para Egipto. El agua podrida, lleno de insectos, y oscuro, tinieblas, muerte de los... ¿Cuánto se hubiera podido ahorrar Egipto si Egipto escucha al Señor en la primera plaga? ¿Y cuánto nosotros nos pudiéramos ahorrar en nuestra vida si nosotros cambiáramos la primera vez que el Señor nos llama? Hermano, hay veces que la gente tiene y te le dan y le dan y le dan y vienen al Señor, bendito sea Dios que vienen, pero tuvieron que esperar la décima plaga y sufrir una enormidad para que el corazón le cambie. Por eso yo creo que debemos orar en esta cuaresma y decir, Señor, ábreme los oídos cada vez que tú me mandas una corrección. Porque Señor, si el Señor te ama y te manda una corrección y tú no la escuchas, prepárate que atrás viene la segunda corrección. Y si tú no escuchas o cambias, olvídate que ahí viene la tercera. Por eso cuando a ti te están pasando cosas, en vez de uno pensar, ay, pero ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Tú tienes que decir, Señor, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? Yo creo que poca gente en medio de un problema dice, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir? Sino que ponemos, como dice Salvador Gómez, nunca le preguntes al Señor por qué, sino pregúntale para qué. Nunca estés, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Que yo voy a la iglesia, ¿por qué? Sino pregunta, ¿para qué me está pasando esto a mí? Porque como dice la epístola a los romanos, todo obra para bien de los que ama el Señor. Por eso, hermano, esto mismo del Éxodo, yo se lo dije a ustedes cuando el estudio del libro de Génesis, que cada uno de nosotros teníamos un Génesis. Y cada uno de nosotros tenemos un Éxodo. Tiene un Éxodo. Vimos que cada uno de nosotros tiene un faraón al cual le tiene miedo. Y cada uno de nosotros tenemos las 10 plagas de Egipto. Y a veces que algunos más. Sin embargo, vemos en este mismo capítulo 8 que después de varias de las plagas advertencias, el faraón parecía que iba a ceder. Y decía, ok, yo creo que voy a dejar que Israel se vaya, pero venían, la gente le decían, pero ¿cómo tú vas a dejar si Faraón deja irse, tú dejas irse a los israelitas? ¿Quién va a trabajar para nosotros? La economía se va a derrumbar. ¿Y qué hacía Faraón? Se volvía a endurecer. Muchas veces Dios nos manda correcciones y Dios nos está queriendo decir algo, pero tenemos gente que nos rodean, que nos empiezan a decir, pero a dar el mensaje equivocado. Tú que eres tan católico, mira lo que te está pasando, no seas bobo, cómo tú vas a dejar la bebida con todo lo que tú gozas, o cómo tú vas a dejar esto con todo lo que tú te diviertes para volverte un aburrido. Y tenemos que llegar a ¿qué? A la muerte de los primogénitos. Quiere decir que el Señor fue dándole por la orilla, dándole por la orilla, dándole por la orilla, hasta que tuvo que hacer así en el mismo corazón. Por eso, hermano, las personas que son espirituales tienen que tener los
oídos abiertos a lo que el Señor nos está diciendo. Y la cuaresma es para poder abrir. Mano, no espere que llegue la 10ª plaga. Mira a ver por la que andas tú. No espere que llegue la muerte de los primogénitos. Todas las otras plagas tenían remedio. La muerte de los primogénitos no la tuvo. Y fue directo al corazón de Faraón. Vamos a leer este capítulo 12. Si todo el Éxodo es importante, el capítulo 12 es el corazón del libro del Éxodo. Dice en el capítulo 12: el Señor dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto: este mes será para ustedes el primero de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Digan a toda la comunidad de Israel: el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual puede comer. Será una res sin defecto, macho, de 1 año. La escogerán entre los corderos o los cabritos. La guardarán hasta el día 14 de este mes y congregada toda la comunidad de Israel la inmolarán al atardecer. Tomarán luego la sangre y untarán los 2 postes y la parte superior de la puerta de la casa donde la coman. Esa noche comerán la carne, la comerán asada al fuego con pan ácimo y con hierbas amargas. No comerán de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego con su cabeza, patas y vísceras. No dejarán nada hasta la mañana, pero si sobra algo, al amanecer lo quemarán. La comerán así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón en la mano, y la comerán deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré por el país de Egipto y mataré a los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales. Y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor, la sangre les servirá de señal en la casa donde habiten. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo, y no los afectará la plaga exterminadora cuando yo hiera al país de Egipto. Este día será memorable para ustedes. En él celebrarán fiesta al Señor de generación en generación como ley perpetua. Es la fiesta del Señor. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Este es el corazón del Éxodo, este es el corazón de Israel. La fiesta de la Pascua. Los que hemos estado en Israel en la fiesta de la Pascua, sabemos que es la fiesta nacional. Y es más que una fiesta, es una conmemoración. Los judíos hoy en día, lo dice la Mishnah y lo dicen los místicos judíos, le dicen a los israelitas que para ellos entender la Pascua tienen que sentir que ellos fueron esclavos en Egipto. O sea, la fiesta de la Pascua no puede ser una fiesta donde ellos conmemoran algo que pasó. La fiesta de la Pascua, ellos tienen que sentirla en carne propia. Por eso le dicen a los niños, los educan. Piensa en este día que tú fuiste liberado porque tú hasta el día de ayer fuiste esclavo. Es más que una fiesta como el 4 de julio o como la Nochebuena. Es el corazón de Israel. Y eso es lo que el Señor instituye en este capítulo 12 del Éxodo, y que hablamos que el profeta Isaías anuncia de una nueva Pascua. ¿Y qué día ocurre? ¿Qué día ocurre la fiesta de Israel? El día de la muerte de los primogénitos de Egipto. Así que vemos que una cosa que para alguien es de maldición, para otro es de bendición. Todo depende de qué lado tú estés. Ese mismo día, Egipto va a ser castigado, Israel va a ser bendecido. El mismo día por el mismo Señor. Ahora tú tienes que preguntarte, y eso mismo pasa en la vida de nosotros, ¿de qué lado tú estás? ¿Del lado de Dios
o del lado de los dioses de Egipto? ¿A qué Dios tú sirves? ¿Al Dios de Israel o a los dioses que el mundo por ahí, los dioses de la santería, los dioses que el mundo nos presenta? Porque lo mismo que para unos de bendición, para otros es de maldición. Y ese día, que va a ser la muerte de los primogénitos de Egipto, va a ser la fiesta de los primogénitos de Dios. ¿Quién vimos que Dios dice que es su primogénito? ¿Te recuerdan? Dios dice, Israel es mi primogénito. Y el día que va a ser liberado el primogénito de Dios, son castigados los primogénitos de Egipto. Yo creo que este es el momento que uno debe preguntarse, ¿yo soy primogénito de quién? Ojalá ustedes sean primogénitos de Israel, porque puede estar aquí ser tu primogénito de Egipto. Eso depende de lo que Dios, lo que tú tienes en tu corazón. Si han llegado plagas a ti, ¿qué tú has hecho? ¿Se te ha endurecido el corazón o se te ha ablandado el corazón? ¿Cuántas personas yo he visto que ante un hecho tan horrible como la muerte de un hijo se han vuelto mejores? ¿Y cuánta gente yo he visto que ante el mismo hecho de la muerte de un hijo se han vuelto peores? Es lo que yo le decía una vez a una señora que me escribió el WTN, que me decía que el hijo se había muerto, que le diera algunas palabras de consuelo. Yo le dije, mira hermana, no hay palabras que pueda consolar la pérdida de un hijo. Todo lo que yo te diga es basura, todo lo que yo te diga. No hay versículo bíblico que pueda consolar el corazón de una madre que ha perdido un hijo. Y yo le dije esto, yo nada más que te digo a ti, este lugar horrible, esta cosa horrible que te ha sucedido, solamente tiene dos caminos para ti. Que tú te vuelvas mejor y bendigas a Dios, o que tú te vuelvas peor y jamás vuelvas a ver a tu hijo porque entres en condenación. Punto. No hay consuelo. Te estoy diciendo los dos caminos que el Señor pone delante de un corazón que yo no puedo consolar. Y es, ojalá que escojas el buen camino, porque hemos visto el mal camino a dónde llega. Y eso es lo que Dios pone en esta diferencia entre quién es Egipto. De ahí en adelante Egipto para Israel siempre va a ser opresión, esclavitud. Y la Pascua va a ser lo contrario. ¿Qué va a ser la Pascua para Israel? Liberación. El judío que vivió 400 años esclavo tiene en los genes el recuerdo de la Pascua. Y no como un hecho histórico, como algo que les quitó de encima un peso horrible. Por eso que el judío tiene ese sentido de libertad. Y por eso que nadie entiende cómo Israel, después de tantos miles de años, sigue manteniendo la identidad nacional. Después de estar 2000 años fuera de su tierra, no importa que fueran alemanes, no importa que fueran rusos, no importa que fueran americanos, ellos llevaban dentro el concepto de que ellos eran una nación. Porque la nación judía moderna de hoy en día no tiene ni 50, tiene 50 y tantos años de fundada. ¿Qué fue lo que mantuvo unido a Israel? El concepto de que ellos fueron esclavos y que Dios fue su liberador. Y no solo que fue su liberador, que les dio una tierra para que jamás nadie los pudiera esclavizar. Porque ¿de qué le sirve? Como Abraham. Abraham tuvo la promesa, pero una vez poseyó tierra, tuvo que comprar un pedazo de tierra para enterrar a Sara. Israel no solo va a ser liberado, Israel le van a dar una tierra para que jamás nadie los vuelva a oprimir. Y ese es el sentido de la Pascua. Pascua en hebreo se dice Pesach. Y Pesach en hebreo quiere decir pasar por arriba. Es lo que quiere decir Pesach, pasar por arriba. Porque esa noche el ángel de Dios pasó por encima de Egipto, matando a los primogénitos de Egipto. Sin embargo, los primogénitos de Israel no solo los protegió, sino que los liberó, porque esa noche Israel va a abandonar Egipto para jamás volver a ser esclavo en toda su vida. Por eso nadie puede entender Israel si no entiende la Pascua. Y por eso el ritual de la Pascua, que hemos explicado tantas veces aquí, es importante conocer. Y en esta fiesta de la Pascua, fíjate qué interesante, Israel es una nación en ese momento. ¿Que ustedes creen, sí o no? Israel no es una nación en ese momento. Israel, originalmente, ¿qué cosa era Israel? Un matrimonio. Sara y Abraham.
Después Israel se convirtió en una tribu. Jacob y sus 12 hijos. Israel entra en Egipto y en Egipto se convierte en un pueblo. Pero todavía no es una nación. En este momento Israel es un pueblo. El pueblo israelita que no tiene tierra, que no tiene leyes, que no tiene absolutamente nada, que es esclavo en Egipto. Pero vemos cómo Dios va modelando de una pareja, va modelando lo que va a ser su primogénito, que es su pueblo. Por eso, la fiesta de la Pascua es una fiesta de familia. Por eso dice el Señor, digan a la comunidad de Israel, el día 10 de este mes cada uno tomará una res por familia. El Señor sabe desde el principio del origen de la nación de Israel que la base de una nación es la familia. Y créame, cuando la familia está mal, la nación está peor. Y el demonio que sabe bien eso en estos momentos, por eso que, ¿por qué esta nación y todos los pueblos nosotros andan mal? Porque la familia está mal. Y por eso el demonio que quiere destruir las naciones, que quiere destruir al hombre, ¿a quién está atacando desde hace muchos años primeramente? A la familia. El Señor sabe, el demonio sabe muy bien que la familia es la base de la sociedad y es la base de la iglesia. ¿Por qué hay sacerdotes malos? Porque hay familias malas, que no supieron hacer de él un hombre de bien. ¿Por qué hay jueces malos? Porque hay familias malas que no supieron hacer, porque el juez y el sacerdote, ¿qué cosas son? Hijos, como lo dijo María, el juez y el sacerdote fueron en un momento hijos y ellos recibieron lo que son de quién? De sus padres. Ataca al matrimonio, ataca a la familia, a la iglesia y a la nación, se va al abismo. Y eso es lo que está pasando. Por eso que vemos que todos los ataques de la televisión, los ataques de Hollywood, es atacar la familia y el matrimonio. Poner la familia como un desastre. Y la gente se reían cuando yo decía eso. Pero hermano, y no es que yo vea el demonio por todos lados, pero el demonio, ¿cómo lo representa Génesis? ¿Cómo qué? Como una serpiente. ¿Y cuál es la característica de la serpiente? Que es sutil, que tú no la ves como camina, que tú no la sientes venir. Tú oyes los pasos de un elefante, pero tú oyes los pasos de un perro, pero tú no oyes a la serpiente acercarse. Y el demonio ha actuado en esta nación y en nuestros países, ha actuado muy... Y yo cada vez cuando yo daba clase de bautismo en San Jude, que yo decía, la gente se reía como ustedes se van a reír. Pero le decía a ustedes se acuerdan de ese programa que todo el mundo veía, ahora se me olvidó el nombre del programa, Married with Children. ¿Se acuerdan del programa Married with Children? De Al Bundy y de Kelly Bundy y de Bud. Ese programa fue un ataque al corazón de la familia americana. Porque ese programa que fue tan famoso presentó a una generación que hoy en día tiene 20 y pico, 30 años, que la familia era una porquería. Y tú sabes lo que hacían los padres, todo el mundo se ponía a ver y a reírse de qué cómico es un padre irresponsable, indolente, una madre que no voy a decir qué cosa era, otra chiquita que era peor que la madre y el hijo que era un verdadero desastre. Y todo el mundo ahogado de la risa. De ahí salieron los Bondi que vemos hoy por ahí. De ahí salieron. Esa es la conciencia. Antiguamente la familia se reunía y ¿qué es lo que hablaba de la familia? De las cosas, las tradiciones, cómo eran el pueblo antiguamente, cómo era. De los años 70 para acá, toda la familia, si acaso, o si no cada uno en su cuarto, se pone a ver el televisor. ¿Y quién está formando la familia hoy en día? El televisor. Y ahí está, hermano. El demonio supo muy bien cómo entrar a esta nación. No vino delante y le dijo, la familia es una basura. Empezó a mandarnos a los muchachos, porque los adultos se reían con el programa, pero los niños de 4 o 5 años no se reían. Ellos estaban recibiendo un mensaje que esa porquería es lo que era una familia. Esos son los padres y las madres hoy en día. Fíjense, si se ponen, hagan una lista en su casa y pongan esa lista, ¿cuántos programas ustedes se acuerdan en la televisión que han sido ataques? Pero no un ataque de frente,
Un ataque sutil, presentando a los padres que son tontos, que no entienden a los hijos, que los hijos se lo saben todo en la computadora, pero el padre es un tonto. Esos son los mensajes que han estado mandando hasta que terminan en la cama con SIDA, como le pasó al pariente mío. Los Simpsons. No solo los Simpsons, el horror ese de los muchachos, los muñecos esos de la cara redonda, ¿cómo se llaman? Los ¿eh? South Park. South Park. Eso es uno de los venenos más grandes que yo he visto en mi vida. Yo estaba viendo un día ese muñequito que estaba pasando y yo dije, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Y tú sabes lo que en ese muñequito, ¿y cuántos niños estaban viendo? ¿Tú sabes lo que era? Era Cristo. Cristo. Y Cristo le decía a los muchachos de South Park que mi padre viene ahora viene mi padre. Y cuando bajó el padre de Cristo, ¿sabe qué es el padre de Cristo? Una mosca. Y los niños le dijeron, ¿that's your father? Y Cristo dijo, sí. ¿Tú sabes lo que el mensaje que le da a los niños? Que Dios es un monstruo. Ustedes pueden ser que lo tomen simpático. Primero, para mí eso no es simpático. Porque ellos no tienen pantalones, para no decir otra palabra, para hacer eso con los musulmanes. Porque sabe que los matan. Pero segundo, está dándole el mensaje a los muchachos que el Dios de Cristo, que le dicen sus padres, es un monstruo. O una cosa asquerosa como una mosca. Y eso lo estaban pasando. ¿Y cuántos niños estaban viendo ese programa? Hermano, el demonio ha tenido un trabajo de zapa en la familia. Se tiró contra la Navidad. Desaparecieron los símbolos cristianos. ¿Fueron sustituidos por quién? Por Santa. Hoy en día hasta Santa desapareció ya. Fíjate que él va quitando cosas poco a poco. Metió la Navidad Santa ya. Mira a ver cuando ustedes ven a Santa por ahí en las Navidades, casi ya no se ve el muñeco ese por ahí. En Easter quitó a Cristo resucitado y metió con un conejo con cesto con huevo. Y ustedes bien, gracias, qué contento, te están sacando a Cristo de tu casa. Y Dios te está diciendo lo que le dijo a José, despiértate que te matan al niño. A lo mejor a tu niño te lo mataron ya espiritualmente y tú no lo sabes, porque estaba muy ocupado en otras cosas. A lo mejor adorando a los dioses de Egipto. Hay un ataque, hermano, que no se dé cuenta, era un ataque que primeramente no era tan directo, y ahora no solo es a la familia, ahora es el matrimonio. Ahora quieren llamar matrimonio a cualquiera porquería. Y matrimonio es cuando una persona puede engendrar vida en otra. Cuando una persona no puede engendrar vida en otra, lo que le llaman es una basura. Y está fuera del plan de Dios. Pero fíjate que los artistas de Hollywood, los mismos que no se casan. Porque ¿cuántos artistas de Hollywood no se casan y tienen hijos? ¿Conocen unos cuantos? Una pila que tienen 6 o 7 hijos y no se casan porque ¿qué cosa es el matrimonio? Un papel que se rompe. Pero esos que dicen que el matrimonio es una basura, piden que los homosexuales se casen. Entonces, ¿cómo tú entiendes si tú dices que el matrimonio es una basura? Porque tú exiges que los homosexuales se casen. Y son los mismos. Hermano, esto es un ataque al corazón de la familia, porque Dios sabe que lo que constituye la nación, lo que constituye la iglesia, es la familia. Por eso la fiesta, el corazón de Israel, es una fiesta que se celebra en familia. La Pascua solamente la celebra, la familia se reúne y la persona más allegada a la familia. Y tú esto que me pasó en la voz no pasó por casualidad. Esto me pasó en la voz porque el demonio no quería que dijera lo que yo estoy diciendo. Pero el demonio no sabe que el día que yo no pueda hablar lo voy a escribir. Así que conmigo no tiene chance. Porque yo tengo más poder que él. Y en México me dejó sin voz en el medio de la casa de la Eucaristía. Sin una gota de voz. Y yo tomé poder en el nombre de Jesús y la voz me volvió como una trompeta. Porque allá sí se lanza con ustedes. Conmigo sabe que no se puede lanzar porque conmigo no puede. No porque yo sea todopoderoso, porque el que está en mí tiene más poder que él. Y la madre mía lo aplasta de un pisotón. Así que allá ustedes que se dejan vencer, porque nada, a lo mejor ustedes todavía no lo han creído, pero yo sí lo creo. Y ese es el corazón de Israel, la fiesta de la familia. Cuando la familia se reúne y Dios pasa por encima de la familia, y sobre la familia hay libertad, cuando en la familia de al lado hay muerte de primogénito. Quiero que hace la diferencia que en esta casa hay bendición y en esta casa hay muerte de primogénito.
¿A qué Dios sirvieron? ¿Al Dios de los egipcios, del Nilo, de la prosperidad, de esto, de lo otro? ¿O al Dios de Israel? Y aquí va a entrar, por primera vez en toda la historia de Israel, este personaje. ¿Cuál es el personaje que va a entrar aquí? A ver, ¿qué personaje ustedes ven que va a entrar aquí? Yo he mencionado aquí a Aarón. ¿Cuál es el personaje que entra aquí? El Cordero. Y ojo, porque este Cordero va a ser el corazón de la fiesta de la Pascua. Y este Cordero va a ser el corazón de Israel. Y este Cordero va a ser el corazón del libro del Éxodo. Y si miramos un poco, y ya esto vamos a dejarlo para la semana que viene, pero si miramos un poco, ¿por qué el Cordero es el animal que el Señor escoge para la Pascua? ¿Podría haber sido un camello? ¿O podría haber sido una vaca? ¿Por qué el Señor? ¿Dónde ustedes vieron otro Cordero? ¿Eh? En ese momento no había sacrificio. ¿Dónde hubo otro Cordero? Cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Se recuerdan? Y ahí entra el corazón del sacrificio. Abraham iba a sacrificar ¿a quién? Y Dios quitó al hijo de Abraham y puso en su lugar ¿a quién? A un cordero. Sustitución. Sustituyó la vida del hijo de Abraham por un cordero. Esa va a ser una de las características del sacrificio de Israel. Sustitución. Y el cordero entra también en la Pascua. ¿Por qué el cordero entra en la Pascua? Porque de cierta forma Isaac fue liberado. ¿Por quién? Por un cordero. Porque si no es por el cordero, a Isaac lo hubieran degollado. Entonces, el cordero libera la vida del primogénito. ¿De quién? De Abraham. Un cordero va a liberar al primogénito de Israel. Por eso entra el cordero en la historia. Y acuérdate que todo el cordero tiene su origen en Isaac. En la sustitución y en la liberación de Isaac. Aquí el cordero entra en la fiesta de la Pascua. Y fíjate qué interesante. Dice que ese cordero esa noche se lo tienen que comer completo. Ellos no pueden guardar nada para el día siguiente. Primeramente, en esa época no había refrigerador. Pero segundo, y esto es una característica, acuérdate que San Pablo dice que todo lo que es prefigura en el Antiguo Testamento es realidad en el Nuevo. Y tenemos que entender que estamos viendo el libro del Éxodo y Génesis enganchado ¿en qué? En el pacto, pero apuntando a Cristo. O sea que todos estos símbolos apuntan ¿a quién? Vimos cómo se asemeja, cómo vimos que los patriarcas, sobre todo José, se asemeja a Cristo, como Moisés tiene características de Cristo, pero aquí entra ese cordero que va a apuntar. O sea, vemos que va a haber una liberación. ¿Qué es lo que va? ¿Para qué va a ser esta liberación? Para que el pueblo de Dios pueda salir ¿a qué? A adorar a Dios. Del trabajo que hacía Faraón, lo va a pasar el trabajo que va a hacer a Dios. El de Faraón era de esclavitud, el de Dios es de adoración, de libertad. Y ¿dónde va a comenzar este caminar de Israel? En la fiesta de la Pascua. ¿Y en qué va a comenzar este caminar de Israel? En una comida familiar. De ahí van a surgir, de una comida familiar van a ser el corazón de Israel. Y entonces que a veces como Monseñor Román me da hasta lástima. Yo veo a Monseñor Román siempre en la ermita diciendo, reúnanse aunque sea una vez en la semana a la familia a comer. Y todo el mundo no le hace caso y se ríen que Monseñor Román, tú no sabes cuánta bendición le hace a la familia el reunirse y poder comer. Qué tristeza que hoy todo el mundo, cada cual coge su plato y se sienta delante del televisor a comer. Ya las casas no son hogares, las casas son albergues. Y un albergue no es un hogar. Hermano, por eso nosotros que hemos recibido la palabra de Dios, tenemos que buscar la forma de poder vivir en familia, que es la base de la nación y es la base de la iglesia. Aquí comienza el corazón de Israel, en una comida de familia. Y el nuevo pacto va a comenzar en otra comida de familia, en la última cena. Ya familia espiritual, no familia de sangre, que es la iglesia.
Pero aquí nos quedamos en este personaje, en él. Y es muy importante que el cordero hay que comérselo completo. Ustedes no se imaginan ya a quién va apuntando esto. A Cristo. En la Eucaristía nosotros nos comemos a Cristo completo. Fíjate que toda la fiesta de la Pascua va a apuntar a la Eucaristía, a Cristo y a la Eucaristía. El cordero se come completo y da las características del cordero. El cordero sin defecto, macho y de 1 año. Esas son las 3 características del cordero, que cuando tú lo ves así en el libro del Éxodo no lo entiendes, pero cuando tú lo ves anunciando a Cristo, tú comienzas a entender, porque todo esto es prefigura de Cristo, macho. Cristo se encarnó como hombre, de eso nadie tiene la menor duda, sin defecto. Cristo no tuvo pecado alguno, y de menos de 1 año. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Por qué de menos de 1 año? ¿Por qué? Porque el cordero de la Pascua no puede, y vamos a verlo cuando veamos la Pascua en el templo de Israel en el Éxodo, el cordero de la Pascua no puede presentar rechazo al sacrificio. El cordero de la Pascua no tiene que ir al sacrificio libre y sin echarse para atrás. Cuando un cordero grande, que ya es adulto, huele, la sangre empieza a echarse para atrás. Entonces hay que alarlo al sacrificio, no va voluntario al sacrificio. Un cordero de menos de 1 año no tiene todavía va totalmente confiado, inocente. A Cristo, apunta al sacrificio de Cristo, que fue libre y voluntario, sin que nadie lo obligara. Por eso la Pascua es el corazón de Israel y va a ser el corazón de la iglesia. Y el cordero va a ser el corazón de la fiesta de la Pascua. Y nuestro cordero va a ser el corazón de la fiesta de la iglesia, que es la Eucaristía. Por eso la Pascua, si así el Éxodo apunta a la iglesia, la Pascua apunta a ¿qué cosa? A la Eucaristía. Y el cordero apunta ¿a quién? A Cristo. Eso lo hemos explicado en el tape y en el programa, en el tema que tenemos, la Pascua eterna. Por eso, y nos quedamos con esto, por eso tenemos que tener claro, Israel nace de una comida de liberación. ¿Qué comida es esa? La Pascua. La iglesia nace de otra comida de liberación, la última cena. Y da la coincidencia que la última cena se realiza en medio de una cena pascual. O sea que la Pascua nueva nace de la Pascua antigua. La Pascua antigua todo era figura. La Pascua nueva es realidad, donde comemos el cordero como Israel, ya no un cordero animal, sino el cordero de Dios. En la Pascua de Israel, ¿quién ponía el cordero? ¿Quién ofrecía? En la Pascua de Israel, ¿quién ofrecía el cordero? No, el jefe de la familia. Dice, cada jefe de la familia escogerá un cordero. En Israel, el cordero es ofrecido por los hombres. En la fiesta de la Pascua Nueva, el cordero es ofrecido por Dios. Por eso cuando Cristo viene por el río Jordán, ¿qué grita Juan? Ese es el cordero de Dios. El cordero de la Pascua de Israel es el cordero de nosotros. El cordero que pone ¿quién? Los hombres. El cordero de la Pascua Nueva no lo ponen los hombres, lo pone Dios. ¿Se recuerdan en el Apocalipsis? ¿De dónde va las dos Jerusalén? Una Jerusalén de la tierra que le hizo David de piedra. Dice el Apocalipsis, nuestra Jerusalén no está hecha por hombre, está hecha en el cielo y baja del cielo. Es la Jerusalén de Dios, que se contrapone a la Jerusalén de la tierra. Nuestra Pascua no es de la tierra, nuestra Pascua no es de aquí para allá, nuestra Pascua viene de allá. ¿Ustedes entienden eso? Ese es el corazón de la Eucaristía, es el corazón de la Pascua. Pero ahora estamos todavía en la Pascua que se presenta los hombres. El Cordero que va a liberar a Israel. Pero ¿el Cordero de qué va a liberar a Israel? No, el Cordero va a liberar a Israel de la muerte. Porque, ¿para qué muere el Cordero? El Cordero muere por gusto. La sangre del Cordero va a marcar la puerta de que ahí vive un siervo de Dios.
Y cuando el ángel pase, que vea la familia marcada por la sangre del Cordero, va a decir, ahí vive una familia que sirve a Dios, esa familia no la tocó. Por eso el Cordero no va a liberar a Israel de la esclavitud, el Cordero va a liberar a Israel de la muerte. La sangre va a ser quien va a liberar a Israel de la muerte. La sangre va a marcar la casa de la familia que sirve a Dios. La sangre del Cordero. Ojalá que la casa de ustedes esté marcada por la sangre del Cordero que es Cristo. Ojalá que cuando el demonio pase diga, esta casa ya no entro porque ahí está marcado la puerta espiritual, está marcado con la sangre. Y cuando lleguen a su casa, revisen qué es lo que hay dentro de la casa de ustedes. Se lo he dicho una pila de veces. Así como los símbolos sagrados le dicen a los ángeles de Dios que los que viven en esa casa sirven al Cordero, hay otro símbolo que le dice al demonio que los que viven en esa casa lo sirven a él. Lo que tú tienes en tu casa le habla al mundo espiritual de a quién tú estás sirviendo. Revisa las cosas que tú tienes en tu casa. La gente de antes sabían las cosas, porque en todas, yo no sé en los pueblos de ustedes, pero en Cuba, en todas las familias, había un cuadro del Sagrado Corazón puesto en la parte que se veía cuando tú venías por la calle. Cuando tú pasabas por una casa en Cuba, que tú mirabas, lo primero que veías era, se quitó el Sagrado Corazón y se acabó la familia cubana. Mira a ver la familia de ustedes, qué cosa hay en la cuarto de los hijos de ustedes. Porque así como los signos de Dios atraen a los ángeles de Dios, los otros signos atraen a los servidores del demonio. Mira a ver que tú tienes puesto en el cuello. Mira a ver que tú tienes puesto en tu carro. Mira a ver si tienes un cristal de cuarzo. Mira a ver si tienes algo porque es la moda, un yin yang. Mira a ver lo que tú tienes. Porque aunque aparezca que no, esos símbolos visibles le están diciendo al mundo espiritual. Así como estos símbolos visibles me dicen a mí que esto es un lugar santo, los símbolos visibles le dicen al mundo espiritual a quién tú estás sirviendo. Porque así como hay símbolos de Dios, hay otro símbolo. Vemos los símbolos de Egipto que fue derrotado por Dios. Hermano, ¿cuántas veces yo veo por ahí en carro gente que no saben que lo que tienen puesto hay símbolos indios colgando de flecha y pluma sin saber ellos qué cosa es lo que están diciendo? Buda, qué sé yo, un elefante, veo un negocio de elefantes virado al revés. ¿Ustedes no lo han visto? Por dinero. Hermano, ten cuidado, porque tú estás diciendo a quién tú estás, quién es tu Dios. Conejitos de Playboy, menos mal que ya no se usan, pero cuánta. Tengan cuidado, revisen. Y yo no tengo tiempo de hacer más cuentos, pero yo sí, por eso que siempre cuando uno ora por liberación de alguien, tiene que decir, revisa bien tu cartera, revisa bien tus bolsillos, mira a ver qué tú tienes allá adentro, saca de ahí. No, porque esto me lo dio mi abuela. Bótalo. Porque esto está en mi familia. Bótalo. Israel, vamos a ver, en la semana pasada, Israel tuvo que votar una serie de cosas, porque cuando se sirve al Dios de Israel no cabe más ningún Dios, porque el Dios de Israel derrotó a los dioses de Egipto. Y qué curioso que hoy nos quieren vender a los dioses de Egipto, en televisión, en películas, en novelas, en figuritas, en pirámides, mira cómo nos están vendiendo paganismo. De nuevo, con esto seguimos la semana que viene, vamos a entrar de lleno en la fiesta de la Pascua. Como andan, tampoco me... El éxodo es la iglesia. El éxodo es la iglesia. No, el éxodo es la iglesia. Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Y por dónde fue el éxodo? Por el desierto. ¿Qué fue el éxodo? Un caminar. ¿En busca de qué? De la tierra prometida. ¿Qué cosa es la iglesia? Un caminar. ¿En espera de qué? Como dijo Lucía, de la nueva Jerusalén. Por eso la iglesia va a ser un nuevo éxodo. Y así el antiguo éxodo tuvo una fiesta. ¿Cuál fue la fiesta del antiguo éxodo? La Pascua. El nuevo éxodo de la iglesia tiene una fiesta. ¿Cuál es la fiesta? La Eucaristía.
Y así el antiguo Éxodo tuvo un cordero, el cordero de la Pascua. ¿Cuál es el nuevo cordero del nuevo Éxodo? Cristo Jesús. Tú ves por eso que es importante entender el Éxodo, porque como le he dicho en todas estas clases, cuando ustedes entiendan el Éxodo, van a empezar a entender la iglesia. Por eso es tan importante conocer el libro del Éxodo. No es un libro histórico, es un libro que el que lo entienda bien va a entender la iglesia, porque lo profetizó Isaías y Jeremías. Vamos a ver después que va a haber, el Señor va a sacar un nuevo Éxodo con un nuevo pueblo. Dice, nos quedamos en Éxodo 5, se recuerdan cómo el Señor, Moisés, el pueblo que yo me formé para que pregonara mi alabanza. Si ustedes fíjense lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 43, sobre todo en el versículo 19, dice, yo estoy por hacer algo nuevo. Dice que dice después, pondré un camino en el desierto. O sea que el profeta Isaías está anunciando que va a haber un nuevo Éxodo. Así como hubo un Éxodo en el Antiguo Testamento, va a haber un nuevo Éxodo. Y según leamos el libro del Éxodo, se van a dar cuenta que el libro del Éxodo nos habla de la huida de la esclavitud de Egipto, de la Pascua y del Cordero. Y así dice el profeta Isaías y después Jeremías que el Señor va a preparar un nuevo Éxodo. ¿Cuál es el nuevo Éxodo que el Señor va a preparar? A ver si ustedes se imaginan. Andan bastante mal. No, sí, tienen imaginación para las cosas malas, pero para las cosas buenas. Dice el Señor, ya hubo un Éxodo, ¿no? ¿Qué cosa fue el Éxodo? Sacar al pueblo del pueblo de Dios, ¿de dónde? De la esclavitud. Y llevarlo a una tierra nueva. Y dice el profeta Isaías que va a haber un nuevo Éxodo. A ver si alguien se imagina cuál es el nuevo Éxodo. La Nueva Jerusalén es la meta. Pero ¿cuál es el Éxodo? Se encontró con el faraón, vimos explicamos los 3 signos que le dio el Señor de la serpiente, el báculo de septiembre, se convertirse en serpiente, la lepra, y vimos cómo el agua se convertía en sangre. Lo explicamos bien la semana pasada. Vimos que el corazón del faraón se endureció y le puso más trabajo a los israelitas. Vemos cómo los israelitas, cuando Moisés volvió, le dijeron, sí está bien, ya nosotros queremos saber más del Señor que tantos problemas nos ha causado. Pero recuérdense que dijimos que todo lo, dice San Pablo en la carta a los romanos, que todo lo que obra para bien de los que aman al Señor. Por eso vemos que el Señor le pide a Faraón que deje salir a su pueblo, ¿por cuántos días? Por 3 días. ¿Para qué? Para adorar. Le expliqué la semana pasada que si el Faraón dice, ok, que Israel salga 3 días y que después regrese, ahí se hubiera acabado el libro del Éxodo. Hubieran ido 3 días, hubieran adorado, hubieran regresado, hubieran seguido esclavos. Una obra mala, que es que el corazón de Faraón se endureció. Dios dice, ya no son 3 días de adoración. Mi pueblo va a transferir el servicio a Faraón a mí, servicio de adoración. Y vemos como de la dureza del corazón de Faraón sale la liberación de Israel. En el capítulo 7, en el capítulo 7, vamos a ver hoy una de los grandes textos que las personas siempre han leído del Éxodo, que son las plagas. Dice en Éxodo 7, versículo 13, sin embargo el corazón del faraón se endureció y no le hizo caso a lo que había dicho el Señor. El Señor dijo a Moisés, el corazón de Faraón se ha obstinado, se niega a dejar salir al pueblo. Preséntate al Faraón por la mañana cuando vaya hacia el río, espéralo a la orilla del río llevando en tu mano el cayado que se convirtió en serpiente. Y le dirás, Yahvé, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti para decirte, deja partir a mi pueblo para que me den culto en el desierto. Pero hasta ahora no has hecho caso. Así dice el Señor, en esto conocerás que yo soy tu Dios. Con el cayado que tengo en la mano golpearás las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces del río morirán, el río quedará apestado y los egipcios no podrán beber del agua del río. Aquí comienza la historia de las plagas. Fíjate qué interesante. ¿Qué le dice continuamente el Señor a Moisés? Que tenga en la mano, ¿qué cosa? El cayado.
¿Dios necesita que Moisés tenga un palo en la mano para hacer milagros? No. Sin embargo, Dios, ¿qué le dice a Moisés? Agárralo, no lo sueltes. ¿Por qué? Porque callado es símbolo de ¿qué? Del poder de Dios. Ahí tú ves que Dios necesita símbolos. Estamos estudiando el libro del Éxodo. Y el libro del Éxodo es importante, yo les decía a ustedes, porque todo hecho, dice San Pablo en Carta a los Hebreos, que todo el hecho del Antiguo Testamento tiene una implicación en el Nuevo Testamento. San Pablo dice que lo que en el Antiguo Testamento es prefigura, en el Nuevo Testamento es realidad. Y el libro del Éxodo, ¿se acuerdan lo que yo les dije la semana pasada, cómo le llamaban al libro del Éxodo? Bueno, se le dice Shemot en hebreo, pero estoy preguntando cómo le decían, o cómo dicen el Evangelio del Antiguo Testamento. El libro del Éxodo es el Evangelio, la buena noticia del Antiguo Testamento. Pero es muy importante porque fíjate lo que dice Isaías 43:16. Isaías 43:16 dice, así habla el Señor, el que abrió un camino a través del mar y un sendero entre las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de guerras y caballos, todo un ejército de hombres aguerridos. Ellos quedaron tendidos, no se levantarán, se extinguieron, se consumieron como una mecha. No se acuerden de las cosas pasadas, no piensen en las cosas antiguas. Yo estoy por hacer algo nuevo. Ya está germinando, ¿no se dan cuenta? Sí, pondré un camino en el desierto y ríos en la estepa. Me glorificarán las fieras salvajes, los chacales y los avestruces, porque haré brotar agua en el desierto y río en la estepa, para dar de beber a mi pueblo elegido.